y análisis, ¿sí? Porque son correlativas. Ahora, la materia o el espacio curricular, porque ahora se llaman espacios curriculares, tiene la modalidad de cursado de promoción, ¿sí? Entonces, ustedes pueden cursar topografía de modalidad para regularizar, o pueden cursar topografía y pueden promocionar. ¿Cuáles son las condiciones para regularizar y cuáles son las condiciones para promocionar? Para regularizar tienen 2 parciales, ¿sí? Práctico 1, 2, 3, 4, 5. Después del quinto práctico se toma el primer parcial. Y el segundo parcial es práctico 6, 7, 8, 9 y 10. Después del 10º práctico se toma el segundo parcial. Para la regularidad, ¿qué tienen que hacer? Pueden desaprobar los 2 parciales y tienen una primera instancia de recuperación de los 2 parciales, ¿sí? O sea que tienen una recuperación para los 2 parciales. O sea, sería parcial 1 recuperatorio, parcial 2 recuperatorio. Y después tienen una segunda posibilidad de recuperatorio que es flotante, que le llamamos nosotros. ¿Por qué es flotante? Porque esa segunda instancia de recuperación solamente la pueden utilizar en uno de los 2 parciales. O la utilizan en el primero o la utilizan en el segundo. Si desaprueban el primer parcial y desaprueban el segundo parcial, van al recuperatorio, desaprueban el primer recuperatorio del primer parcial, desaprueban el recuperatorio del segundo parcial, quedan libres, ¿sí? Para poder usar la instancia del flotante tienen que, supónganse, primer parcial desaprueban, recuperatorio el primer parcial desaprueban, bueno, queda pendiente. Segundo parcial desaprueban, recuperatorio el segundo parcial aprueban. Entonces ahí sí le queda la opción del flotante rendir nuevamente una segunda vez el primer parcial. Aprobando el flotante y aprobando el segundo, ya tienen la materia regular. ¿Me siguen hasta ahí o no? Sí. Los que están en el aula. Nota para aprobar el parcial. Sí, eso ahora les digo. Ahora, hasta ahí estamos. Bueno, ¿cuáles son las notas para aprobar el parcial de regularidad? 6 o más de 6. ¿Sí? Con 6 aprueban. Porque al finalizar la cursada solamente se pasa en el listado de alumnos la condición de regular, ausente o libre, ¿sí? Entonces regular no le pongo nota, solamente pongo la condición de regular. Ahora, para la promoción, uno de los requisitos es que tienen que tener análisis matemático y física aprobados los exámenes finales de esas 2 asignaturas hasta la mesa de noviembre inclusive, ¿sí? Pueden inscribirse para promocionar teniendo regularizada una de las 2 o las 2, pero tienen que aprobar el examen final de una o de las 2 materias correlativas hasta la mesa de noviembre. No aprueban la correlativa hasta la mesa de noviembre, no pierden la materia, quedan regulares. Por más que hayan cumplido todas las condiciones para promocionar, si no aprueban la correlativa, quedan regulares. ¿Por qué? Porque la correlatividad... Ay, Luis, ¿puedes pasarle un banco allá? Mira. ¿Por qué? Porque para rendir el examen final de topografía tienen que tener física y análisis aprobada. La promoción es aprobar topografía sin rendir el examen final. Entonces, para aprobar topografía sin rendir el examen final, tienen que tener sí o sí las correlativas aprobadas, ¿sí? ¿Qué otra condición? La nota para aprobar los parciales en la promoción es 7 o más de 7. Y acá hay una pequeña modificación respecto a la regularidad. Para promocionar solamente hay un recuperatorio flotante para el primero o para el segundo. No hay 2 instancias de recuperación. ¿Sí? ¿Por qué le pongo esa condición? Porque no van a rendir un examen final, entonces tienen que estudiar más para poder promocionar. Entonces tienen parcial y flotante, segundo parcial y flotante. Parcial primero lo aprueban, el segundo lo desaprueban, pueden recuperarlo. Primer parcial lo desaprueban, el segundo lo tienen que aprobar sí o sí. ¿Sí? No hay recuperatorio de segundo.
Si desaprueban el primero, no tienen posibilidad de recuperar el segundo. Tienen que aprobar el segundo sí o sí. Un poco más flexible que el año pasado, digamos, que en esa instancia. Sí. Parece, en esa instancia, digamos. En esa instancia. ¿Y por qué lo ponemos más exigente ahí? Por esa condición. No rinden un examen final. Entonces ya tienen que ir preparando la materia a lo largo de toda la cursada. Entonces, si se esfuerzan un poquito, los parciales son los mismos. No es que hay parcial de promoción y parcial de regularidad. Son los mismos. ¿Sí? Y como les digo, los parciales son resolución de ejercicios prácticos. Son los mismos ejercicios que le damos en la práctica, se los damos en el parcial. Ahora, ¿qué otra condición tienen para poder promocionar? No solo termina con los dos parciales aprobados. Una vez que aprueban los dos parciales, tienen que rendir un coloquio oral. ¿Sí? Al finalizar en la cursada, terminan de rendir el segundo parcial y hasta el 6 de diciembre, creo que es la fecha que tenemos, 6 o 10, ahí acordamos, una vez que rindan el segundo parcial y aprueban, acordamos la fecha del coloquio. ¿Y qué es el coloquio? Ustedes vienen al examen, el tribunal de la cátedra, está el ingeniero Martínez, Denny, yo y los jefes de trabajo práctico, y lo que tienen que hacer ustedes es elegir una bolilla, como si fueran a dar un examen final, pero no desarrollan toda la bolilla del examen, sino desarrollan los temas que nosotros le pedimos, 3 o 4 temas, dependiendo cómo vengan en esos temas. Los temas más importantes que están en la bolilla que ustedes eligieron. ¿Sí? Entonces, para promocionar tienen que tener correlativas, física y análisis, aprobadas hasta la mesa de noviembre. Los parciales tienen que aprobarlos con 7 o con más de 7, y tienen una sola instancia de recuperación para cualquiera de los dos. Tienen solamente la instancia flotante. ¿Sí? Y tienen que aprobar el coloquio. Aquellos estudiantes que hayan llegado al coloquio, desaprueban el coloquio, no quedan regulares ni pierden la materia. ¿Sí? Y otra cosa antes de seguir. Aquel estudiante que perdió los dos parciales, o sea, que desaprobó los dos parciales, no es que perdió la materia. Puede rendir los dos parciales y sigue con la condición de regular. ¿Sí? No es que queda libre. Si pierden la promoción, quedan libres, no. Pierden la promoción, siguen a la instancia inferior, que es la regularidad. Si pierden la regularidad, sí quedan libres recién. ¿Sí? ¿Qué les iba a decir? Aquellos estudiantes que llegaron hasta el coloquio, se presentaron al coloquio, no aprobaron el coloquio, tienen 2 nuevas instancias para poder aprobar el coloquio, que son las instancias de reparcialización, ¿sí? Que se implementaron a partir de este año. La reparcialización es la segunda semana de diciembre, por el 15 o 17 creo que es la fecha que corresponde justo a la fecha de examen, creo. En esa instancia, los alumnos la mesa de diciembre, los que desaprobaron el coloquio en diciembre, les vamos a tomar el coloquio nuevamente, ya un poquito más, con más profundidad, o sea, van a elegir una bolilla, capaz que en vez de ser 3 temas van a ser 5. ¿Sí? Ahora, si desaprueban la instancia de reparcialización de diciembre, tienen una segunda reparcialización en el mes de febrero. ¿Sí? Pero aquel alumno que vaya a la reparcialización de febrero, cuando venga a rendir el coloquio, es un examen oral común y corriente que les toma. En la de febrero sacan 2 bolillas, eligen una y la desarrollan completa. Y de la segunda bolilla le hago una pregunta, como un examen regular. ¿Sí? O sea que si se esfuerzan durante la cursada, aprueban los parciales y aprueban el coloquio, el 6 o 7 de diciembre se desocupan de topografía. ¿Sí? Están las condiciones, cualquier cosa si las quieren leer, en el aula virtual hay una instancia que yo les puse, planificación de cátedra. Ahí bajen la planificación de cátedra y ahí están las condiciones para regularizar, para promocionar. ¿Sí? Días y horarios. La modalidad teórico es común para los estudiantes de San Pedro como para los de San Salvador de Jujuy. La dictamos de manera mixta. O sea, pueden venir presencial o pueden asistir a través del enlace. El enlace está en el aula virtual. Ustedes entran en el aula virtual, hay 2 imágenes, uno de bienvenida y hay otro cartelito que tiene
un teodolito, no sé qué, hay una foto, y debajo la primera fila está el enlace del aula. Va a ser el mismo, vamos a tratar de mantener el mismo enlace que usamos hoy. Por cualquier cosa, alguno no pueda venir porque trabaja o porque si les gusta venir, por ahí vienen acá, pero hay un día que no pueden venir porque tienen algún problema o están resfriados, no pueden venir. Desde su casa se conectan y pueden asistir a la clase teórica, no la pierdan. Vamos a tratar de dejarlas grabadas y yo las voy a subir a un canal de YouTube y después les mando el enlace a través del aula virtual. Traten todos de conectarse, de sumarse al aula virtual, porque ahí es una... Primero que nada, en el aula virtual tienen las guías de trabajos prácticos, ya no les damos impresas, directamente ustedes la bajan del aula virtual, hay fecha por fecha, vamos abriendo vamos habilitándole la solapita del práctico, ¿sí? Ya del práctico 1 está habilitada y pueden bajar la guía de trabajos prácticos que está en PDF. Además es el canal de comunicación que tenemos, ¿sí? Yo por ahí me resulta más fácil, yo tildo a todos los integrantes del aula virtual, selecciono enviar un mensaje, escribo una sola vez el mensaje y le mando a todos, ¿sí? No tengo que andar, si me olvidé de uno, si puse mal el correo, si lo tipeé mal, no. Así que revisen el correo con el cual se inscribieron al aula virtual, ¿sí? Porque tienen la costumbre de tener no 1 o 2 correos, sino 4 o 5 correos diferentes. Y por lo general el correo con el que se inscribieron al UNJU virtual, se olvidan de revisarlo. Solamente entran a los otros y ese lo usaron para eso y nunca más lo vieron. Entonces también revísenlo y fíjense porque siempre estamos mandando novedades a través del aula virtual de los espacios, ¿sí? ¿Qué más me olvido? Los trabajos prácticos, bueno, las teorías son los lunes de 16 a 18 y los prácticos ya les dije los horarios. ¿Hay algo más que me...? Salida a campo, eso tenemos modificado. Salidas a campo, bueno, tenemos 3 salidas a campo, en realidad son 2 salidas a campo. Una, el práctico 2, donde vamos acá al río Sibi porque es un práctico donde es para que ustedes se familiaricen con los instrumentos que vamos a trabajar durante la cursada, ¿sí? Y hacemos un práctico donde hacemos el uso de esos instrumentos. Y después el práctico 5 también por cuestiones económicas de traslado, que no nos podemos trasladar. Antes lo hacíamos en Severino, ahora no nos podemos trasladar. Vamos a hacerlo o en el Sibi o vamos a buscar acá algún lugar donde podamos hacer el práctico de nivelación geométrica compuesta, ¿sí? Que es a los fines prácticos, para que ustedes conozcan el instrumento, conozcan la metodología de operación con el nivel, ¿sí? Entonces vamos a trabajar con eso. Y después tenemos los últimos 3 prácticos, trabajamos con temas nuevos que son sistemas de información geográfica. Trabajamos con PC, ¿sí? Entonces ya les vamos a indicar en su momento para que bajen el software de la web, lo instalen en la máquina y podamos trabajar. Esos prácticos los pueden hacer de manera virtual también, se conectan, si no pueden venir o si no quieren venir, se conectan a través del Meet y lo vamos a transmitir a través del Meet, vamos resolviendo porque es trabajar en la computadora, ¿sí? Pero aquellos estudiantes que porque no tienen computadora, porque no tienen una buena conexión de internet en su casa, o porque quieren venir a la facultad, o porque tienen otra clase presencial y están acá en la facultad, traen su PC, pueden venir acá al espacio, a la cátedra, se conectan a internet y pueden ir resolviendo el práctico en conjunto, ¿sí? Cada estudiante en su comisión. Y creo que no me olvido de nada. Bueno, creo que eso es todo. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta que quieran hacer respecto de la cursada. El coloquio es solo teórico. El coloquio es solo teórico. Sí. Y recuerden, física y análisis aprobada hasta la mesa de noviembre en Colombia. Sí. La asistencia para la promoción el 80% de los trabajos prácticos. Y para la regularidad el 70% para los trabajos prácticos. Tenemos y otra modalidad de trabajo. En los trabajos prácticos se dividen en grupos.
son 4 grupos de 4, ¿sí? Porque son 16 por comisión más o menos. 4 grupos de 4 donde el informe, la idea es que el informe lo vayan rotando en quién me entrega el informe a mí o al responsable de la comisión, ¿sí? Responsable de la comisión 1 soy yo, responsable de la comisión 2 el ingeniero Figueroa, responsable de la comisión 3 es el ingeniero Martínez, responsable de la comisión 4 es el arquitecto Aramayo, el responsable de la comisión de San Pedro es el ingeniero Jaime Bejarano, ¿sí? Entonces, el alumno o el estudiante que es responsable de entregarme el informe a mí, por ejemplo, el viernes tenemos clase, el próximo viernes me tiene que traer el informe, lo tiene que entregar a mí. Que tenga que entregarme el informe, que sea responsable de entregar el informe, no significa que sea el responsable de resolver el práctico. ¿Sí? No es el responsable de resolver el práctico, solamente tiene la responsabilidad del viernes siguiente. Profesor, acá tiene el informe de la actividad práctica anterior, nada más. La resolución del informe es responsabilidad del grupo en conjunto, porque lo tienen que resolver todos los integrantes del grupo. ¿Por qué? Porque si viene Matías Lama, que lo resolvió al informe del práctico 1, y los demás integrantes del grupo no participaron, él lo resolvió y me lo entregó. ¿Sí? Resulta que vamos al parcial y el ejercicio, los 2 ejercicios que les di eran del práctico 1. Los miembros del grupo son 4. ¿Quién aprobó? Matías Lama. Los otros 3 y goma. ¿Por qué? Porque no se preocuparon en resolver el práctico. Y como yo les digo, el parcial es nada más y nada menos que la resolución de los ejercicios prácticos. ¿Sí? Entonces, si ustedes entienden, comprenden la resolución del ejercicio porque lo resuelven, cuando vengan al parcial es un trámite, lo resuelven rápido porque son cálculos. No se pueden ni copiar porque les damos el mismo ejercicio, pero tienen que hacer tantos cálculos que están preocupados en hacer los cálculos rápido porque tienen 2 horas para resolverlo y tienen que entregar, entonces no se copian. Y si se copian nos damos cuenta porque tienen hasta los errores y le ponen los mismos. ¿Sí? ¿Hay consulta en el Meet si nosotros armamos los grupos o los arman ellos? Depende del jefe, del responsable de la comisión. Cada uno lo arma a su gusto. Depende del jefe o del profesor responsable de la comisión. ¿Sí? O sea que eso ya cada uno va a trabajar con. Yo generalmente les dejo que armen. Si no se ponen de acuerdo, lo podemos hacer democráticamente o, como yo digo, dedocráticamente. ¿Sí? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 y listo. Y si no, si ustedes se ponen de acuerdo, lo arman ustedes. ¿Sí? Graban las charlas, las clases y luego las suben. Sí, las grabamos. Después yo las subo al canal de YouTube de la cátedra y les subo el enlace al aula virtual. ¿Sí? Yo en la solapita hay una solapita que dice teóricos, y en esa solapita de teóricos ahí les voy subiendo el link para cada una de las teorías. ¿Sí? ¿Qué más? Bueno, sí. Bueno, creo que nada más. Si me olvido de algo, las consultas. Estamos en consulta, allá afuera en la ventanita están los horarios de consulta, ¿sí? De cada uno de los docentes. ¿Sí? Si no pueden venir, avisan, nos ponemos de acuerdo en algún momento de los que podamos estar en consulta, nos conectamos nosotros, armamos un Meet, nos conectamos y la podemos hacer la consulta virtual, o si quieren venir acá, vienen, no hay ningún problema, el espacio está disponible para que hagan los prácticos, los resuelvan acá, se junten acá en los grupos y los trabajen y los resuelvan. ¿Sí? Consulta, como les dije, o vienen acá, o si tienen duda y no pueden venir, a través de la web hablan con el responsable de la comisión y se ponen de acuerdo, creamos un Meet y hacemos la consulta. ¿Sí? Puede ser presencial o puede ser virtual. Y creo que nada más. ¿Algo más? ¿Alguna otra duda? ¿Algo que quieran preguntar? ¿No? Bueno, entonces empezamos. A ver si se conecta.
¿Puedo tener un pendrive a tu clase Nick? ¿Un pendrive? Para ver si es que esta funciona. Sí tengo internet. Ahí te paso. Porque acá la tengo al... ¿En qué la tenés? ¿En Power? Es un Prezi. Prezi. Pero hay que instalarlo al Prezi. No, online. ¿Online? Entramos a Google y me lo veo ahí. Bueno, ahí está para que entre. Y después compartir la pantalla. Dale. Ya voy a entrar para conectar el... Avisar tiene una condición recibo, ¿no? Que se puede dividir en dos. Y ahora sí te cumple la función. No, puedes volver al ciclo. O sea, vos podés decir que vuelva al ciclo o que siga para abajo. Y de vez en cuando tenés que hacer, poner la opción de sí o no, o verdadero o falso. Creo que es una opción. Y yo acá lo hacía los cinco y hasta no sé si te daba no, era si vos venís acá y te una daba cosita más, hasta que se tenías pare. que volver a decir no, y repetir hasta que te dé un 5 podías seguir pero si no te la primera clase era la primera sí, Sí, eso también. Es la única que no la no tiene opción. Pero igual estoy en verano, yo estoy haciendo 3. De todas. No, excepto micro. No, tengo que tener biológico. No, lo que tengo que hacer es configurar para que no se salga la pantalla. Las dos, sí, tiene que Eso sí, lo verdad. Bueno, si no damos la clase. A ver, si se puede escribir, escribamos. ¿Entendiste, Nicolás? Voy a mandar un mensaje al grupo. ¿Dónde va la vuelta? Se tiene que hablar nada. Pero ahí no está para país. No, 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 todo está pintado. Ahora sí. La general, ¿no? Ahí, lo que están en el Meet, ¿me pueden ver la pantalla?
Hola, hola. ¿Sí? ¿Se ve bien la pantalla? Bueno, bueno, listo, ahí está. Listo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Dejar a la otra. Al presidente. Listo. Bueno, antes de arrancar con la unidad 1 y parte de la unidad 2, que corresponde al ingeniero agrónomo de la topografía, errores, unidades de medida, ¿qué unidades de medida vamos a hacer uso durante la cursada? Vamos a ver algo de coordenadas geográficas, algo de coordenadas planas y escala, finalmente escala, para poder desarrollar el trabajo práctico del viernes. Antes de avanzar, ¿qué entendemos por topografía? ¿Qué será la topografía? Y sí, entramos de lleno a estudio del suelo, dice por ahí. ¿Qué será la topografía? Si desglosamos, digamos, ese término, topo hace referencia al lugar, suelo, y grafía, una descripción. Entonces podríamos decir que la descripción del suelo, si se quiere, de un lugar. Bien, eso como primera aproximación, digamos, de lo que es la topografía, y no perdamos de contexto, digamos, para qué haríamos uso de la topografía como futuro ingeniero agrónomo. Como primera aproximación, entonces, es la descripción del suelo, de un lugar. ¿Cómo vamos a describir ese suelo, ese lugar? A partir de coordenadas. A partir de coordenadas. ¿Qué tipo de coordenadas? De latitud, longitud y de altura. Con esos datos, a mí me va a permitir describir, digamos, el suelo. Si yo tengo esto, imagino que son puntos. Cada uno de esos puntos dijimos que nos va a servir para describir este lugar. Y dijimos que para describir ese lugar vamos a necesitar cada uno de esos puntos va a tener ya sea coordenadas geográficas, ya sea coordenadas planas, ya sea coordenadas Gauss-Kruger, y además de eso vamos a tener el dato de altura. Tres datos para cada punto. Eso, pensemos que nos hemos recibido, tenemos una nube de puntos, con esa premisa nosotros deberíamos describir, por ejemplo, una finca, digamos, el contorno de una finca, si hablamos de coordenadas X, Y, y si hablamos de coordenadas X, Y y Z, podríamos también, además de esa finca, describirla con lo que vamos a ver más adelante. No le vamos a dar el término aún, cuando avancemos vamos a saber a qué se refiere cada una de estas líneas. Vamos a poder ver el relieve, como es la maqueta que tenemos ahí en la pared, coordenadas X, Y y demás alturas. Además de eso, ya vemos que podemos describir, si bien los límites, y también con las formas de ese lugar. También, si hacemos un corte en un terreno, siempre hablando de X, Y y Z, tenemos una nube de puntos. Esto es un corte. Siempre no perdamos el foco de lo que es la topografía, digamos, es la descripción de un lugar. Tenemos una nube de puntos, esto es un corte, esto es el corte de un terreno, y estamos viendo, digamos, cómo se ve ese terreno. A ver si me permiten, esa maqueta que está arriba de tu cabeza, por favor, ahí arriba, la de lado, esa. Bien, si hacemos un corte del terreno, también nos va a permitir describir el terreno, pero ya con la visión de otro proyecto, con la visión de otro propósito. Veo la silueta de ese corte. ¿Para qué? Por ejemplo, para proponer un canal de riego, para proponer una reguera de una parcela en particular, para calcular volumen del suelo, para hacer un camino, quizás un camino en una finca, un camino interno. Es decir, todo eso, digamos, es la topografía. Nos va a permitir obtener datos de X, Y y Z. De esos datos X, Y y Z
nos debería permitir describir lugares, ya sea de forma tridimensional, como es este caso, o para proponer algún corte. Eso y otra acotación más de qué es la topografía, no perdamos tanto foco, que es para pequeñas escalas. Descripción de lugares a partir de coordenadas X y Z de pequeña superficie. Eso es básicamente la topografía. Vamos a hacer uso durante la cursada de instrumentos para que nos permitan hacer esto, de metodologías que nos permitan hacer todo esto, o de herramientas como imágenes satelitales que nos permitan obtener información de esto. Eso es básicamente a lo que deberíamos llegar al final de la cursada. Discúlpame, yo te pediría si podés escribir, en vez de escribir en aquella pizarra, escribir acá, poner una en blanco y escribir, porque así queda grabado. Dale. Y los chicos que están en la... ¿Una hoja en blanco? Sí, o los que están en la... Así los que están en el aula virtual pueden ver lo que estás escribiendo, si no, no ven lo que escribí. Ah, bien, una hoja en blanco, es decir, agregamos una hoja acá, o sobre sí, también. en algún espacio en blanco vas a agregar, vas a escribir. No, no apoye la mano, porque donde apoye, tienen que escribir con mano en live. No, deja el borrador, si no se borra. Eso. Sí, o el gráfico, eso así ya lo ven. Bien, entonces habíamos hecho una primera introducción de qué se tratan estas 10 semanas, estos 10 prácticos, y qué deberíamos nosotros, al final de la cursada, lograr, digamos. Conocer todas las herramientas, todas las metodologías, todo el software que podemos sugerirles para finalmente describir el terreno a pequeña escala. Eso es lo que deberíamos nosotros, como objetivo final, nos sentiríamos bien, digamos, de lograr eso en la semana número 10. Entrando entonces lo que es a la unidad 1. Entonces dijimos como obtener datos de X y Z para representar el terreno. Y si hablamos entonces de que vamos a obtener datos de X y Z, vamos a medir. Y si vamos a medir, es muy posible que, es más que seguro que cometamos errores. ¿Sí? ¿Y qué es el error, digamos? Es la diferencia entre un valor real que yo debo llegar y el error calculado o medido. Eso. Siempre que hablemos de X y Z vamos a cometer error. La idea es que ese error sea mínimo, que podamos medir ese error y compensar de alguna forma al final del procedimiento. ¿Sí? Los errores, bueno, se dividen según la teoría en errores accidentales, errores groseros y algunos y evitables. No hay una buena señal, ¿no? Hay problemas, sí. Bueno, vamos a tratar de eso en cuanto al error. Entonces decimos que para obtener eso, describir ese terreno, vamos a medir, y si vamos a medir vamos a cometer errores. La idea está en que podamos medir ese error y podamos compensar. Bien, después esto igual vamos a dejarlo disponible en la cátedra. Los errores se los clasifican evitables, inevitables, de cuáles dependen del operario, cuáles dependen de la metodología mal usada, cuáles son no es posible medirlos. Eso es una clasificación, digamos, a la que hemos consensuado. Esto lo vamos a pasar porque para así estamos medio cortos de tiempo. Bien, unidades, bueno, en cuanto a unidades, las que vamos a hacer uso en topografía, unidades de longitud, tanto de longitud horizontal como longitud vertical, unidades de superficie y unidades de angulares. Con eso este tipo de
de unidades nos vamos a manejar. Y en cuanto a las unidades de longitud, el metro, decámetro, hectómetro y kilómetro. Es importante que aprendamos, digamos, las equivalencias. Las equivalencias, digamos, de cuántos metros. Si yo pregunto ahora, alguien que quiera levantar la mano y quiera participar, ¿cuántos metros tiene un kilómetro? Ustedes me responderían. Bien, un kilómetro tiene 1000 metros. ¿Cuántos metros tiene un decámetro? 10. ¿Y cuántos metros tendrá un hectómetro? Eso es importante a la hora de hacer, porque vamos a trabajar mucho con conversiones. Y si hablamos de superficie, ¿cuántos metros cuadrados tendrá una hectárea? Una hectárea es 100 metros por 100 metros, un cuadrado de 100 metros por 100 metros, entonces 10.000 metros cuadrados. Una hectárea tiene, esa es una relación que es importante que nos la grabemos, digamos, en nuestro chip. Si una hectárea son 10.000 metros cuadrados, ¿cuánta hectárea tiene un kilómetro? Un kilómetro cuadrado. ¿Cuánta hectárea? No. No, digamos. Claro, digamos. Un kilómetro cuadrado es como decir 1000 metros por 1000 metros. ¿Sí? Y dijimos que una hectárea es 100 metros por 100. Bien, entonces, ¿cuántas veces este cuadradito de 10.000 metros cuadrados está contenido en un kilómetro cuadrado? 100. 10, dicen por acá, dicen 100, no sé. Por allá. 10. No, digamos, en este sentido 10. Y en este otro sentido, entonces 100, digamos, en un kilómetro cuadrado, que este es un kilómetro cuadrado, también podemos decir que su equivalente es 100 hectáreas. Eso también es una equivalencia que es conveniente que uno aprenda. Como una hectárea son de 1000 metros cuadrados, también podemos decir que un kilómetro cuadrado tiene una cabida de 100 hectáreas. Eso también es otra unidad que es conveniente aprenderlo. Y si vamos cuando avancemos con las coordenadas geográficas y hablemos de unidades sexagesimales, es importante, nosotros vamos a hacer uso de los grados, los minutos y los segundos. Con esas, digamos, unidades podemos avanzar en estas 10 semanas. Algo de micrómetros quizás veamos en la clase número 8 o 9, cuando veamos imágenes satelitales. Algo de esa unidad, pero con estas que hemos mencionado y algo de imágenes satelitales en micrómetros, con eso es suficiente para la cursada. Y hay un pequeño detalle. En el parcial, ustedes me pueden poner 10 por 10 igual a 100. Así como les digo. O me pueden poner 10 hectáreas por 10 hectáreas igual. ¿A cuánto? A 100 hectáreas. Si hay dos parciales, uno me puso 10 por 10 igual a 100 y el otro me puso 10 hectáreas por 10 hectáreas igual a 100 hectáreas, aprueba el que dice 10 hectáreas por 10 hectáreas igual a 100 hectáreas. El que dice 10 por 10 igual a 100 está desaprobado, ¿no? ¿Por qué? ¿No tiene unidades? No tiene unidades. Yo no sé si son peras, manzanas, hectáreas, ¿sí? O sea que en los parciales y los prácticos las unidades son fundamentales. Bien. Voy a sacar esto. Ahí está. Ahí va. Ahora sí. Bien, entonces ya vimos, si vamos a medir, vamos a cometer el error, vimos qué unidades vamos a hacer uso en estas 10 semanas y avanzamos estamos ya hasta las 5:30 adelante o hasta las 6. 5, 6, listo. ¿Tienen clase ahora o no? ¿No? Bien.
Habíamos dicho, digamos, que la topografía era, la idea de la topografía era describir a partir de coordenadas pequeñas superficies, pero no debemos, digamos, perder de foco, digamos, que esas pequeñas superficies, digamos, están dentro de una mayor superficie, digamos, de una mayor escala. Y cuando hablamos de mayor escala, deberíamos hablar de la formas y dimensiones de la Tierra. ¿Qué entendemos por geoide? ¿Qué es el geoide? ¿Y qué es el elipsoide? El geoide es la verdadera forma, si se quiere, que tiene la Tierra, y se define, digamos, como la superficie cuando están los mares en calma. Si proyectamos esa superficie de los mares en calma y no tenemos en cuenta, digamos, los accidentes, las montañas, la orografía, lo que obtenemos, digamos, es la verdadera forma de la Tierra, que es la... Sí, acá no. Es como una papa. Es como una papa, digamos. Obviamente que si quisiéramos representar la superficie terrestre a partir de este modelo, la primera deducción que se nos tendría que venir, digamos, es que sería muy difícil, muy complejo, muy engorroso hacer cálculos a partir de ese modelo. Por lo que por convención, digamos, se ha decidido simplificar, digamos, la forma de la Tierra para facilitarnos los cálculos y para poder finalmente después representar la Tierra, digamos, porque el modelo, que es el geoide que estamos viendo ahí en la pantalla, resultaría, digamos, muy complejo de hacer representaciones y cálculos a partir de esa forma, por lo que se ha convenido, digamos, a simplificar la forma de la Tierra con una elipsoide. Una elipsoide es una elipsoide de revolución, es decir, que tiene un eje mayor y un eje menor, y a partir de ese eje menor gira. Y como es un modelo, es una figura más sencilla, a partir de ese elipsoide de revolución se pueden hacer cálculos y facilitar la representación. Esa es la idea, digamos, si bien sabemos que el geoide es la verdadera forma, pero vamos a hacer uso del elipsoide de revolución para poder representar la Tierra. Los cálculos matemáticos para representarlo son más fáciles en el elipsoide que en el geoide. Bien. Bueno, esto, dado el geoide, ya está. El elipsoide, sí, el elipsoide es lo que estaría en rojo ahí, en línea roja. ¿Sí? El geoide es la figura que se ve de fondo. Idealmente, digamos, en celeste, como nos imaginamos la Tierra como una esfera. Pero para hacer los cálculos utilizamos el elipsoide, que es la figura que está delineada en rojo. Bien, entonces dijimos que para simplificar el cálculo vamos a hacer uso del elipsoide de revolución. Viene otro concepto, digamos, asociado a lo que es el elipsoide de revolución, es el datum. Que cuando hablamos de datum debemos decir o debemos relacionar, digamos, ¿qué es el datum? Es el punto fundamental y es un elipsoide, digamos, en particular, digamos. El datum podrá ser geocéntrico o local. Cuando el dato es geocéntrico, el centro de masa de la Tierra como origen, digamos, usa el centro de masa como origen. Y cuando es local, como vamos a hacer uso nosotros, ese centro está corrido, no es el centro de masa, sino que está desfasado. ¿Y por qué está desfasado? Porque, digamos, cada país
elige su elipsoide para que sea lo más tangente posible a la superficie de su país. No sé si me explico, lo corre, digamos, corre, arrima su elipsoide y trata de que copie la mayor superficie de su país, entonces adopta un elipsoide en particular. Cuando hagamos uso del navegador GPS o cuando hagamos uso del QGIS, cuando configuremos, aparecen, digamos, distintos elipsoides cuando vamos a configurar, tanto en el menú del GPS del navegador como cuando entramos a configuración en el QGIS, tiene un menú de elipsoides que de datum, pero cada datum, digamos, es el país adopta cada datum en función, digamos, de que copie con mayor o menor precisión a la superficie. Entonces, para nosotros, para Argentina, el datum es el campo Unchaupe. Y cuando hablemos de navegador GPS, el datum, digamos, es el WGS84, que es el geocéntrico, digamos. Entonces, digamos, por eso, digamos, quizás... Ahí el datum es un conjunto de parámetros. El datum incluye el punto de referencia o punto fundamental y el elipsoide, son los dos. El datum local tiene un punto de referencia que está en la superficie, en algún lugar sobre la superficie de la Tierra, mientras que y tiene un elipsoide particular, como dice el profesor, mientras que el datum geocéntrico, el punto fundamental del datum geocéntrico es el centro de masa de la Tierra, que coincide con el centro de masa del elipsoide que yo elegí. Argentina adoptó en su momento un datum local que era campo Unchaupe, y con el tiempo fue migrando a un datum geocéntrico. Actualmente usamos el datum de Argentina, es POSGAR. Está el POSGAR 98, POSGAR 94, 98 y el 2007. Campo Unchaupe es un datum local, mientras que POSGAR ya es un datum geocéntrico. ¿Por qué? Porque el avance de la tecnología obligó a que necesitemos un solo elipsoide. No es que cada país puede elegir su elipsoide de referencia como era antes, sino se generan problemas limítrofes donde Chile tiene un datum que considera un elipsoide, nosotros teníamos otro datum que consideraba otro elipsoide. El punto fundamental eran diferentes, entonces en ese punto fundamental nosotros decíamos que el elipsoide que usábamos era tangente. ¿Qué pasaba en las zonas limítrofes? Para un mismo punto, para Chile tenía unas coordenadas y para Argentina tenía otras coordenadas. Para Chile estaba dentro de su territorio y para nosotros estaba dentro del nuestro. Entonces, con el advenimiento del GPS, y ya usamos el GPS para navegar en cualquier parte del mundo. Si estamos en Argentina y viajamos a Europa, llevamos el celular con el Google Maps, con el Waze, o si vamos a Estados Unidos, si vamos a China, si vamos a Japón, usamos el Google Maps. ¿Sí? O si van ustedes de Jujuy a Salta, si van de Jujuy a Buenos Aires, si van de Jujuy a Brasil, ¿con qué se manejan? Con el Google Maps, ¿verdad? Entonces, con la aparición del GPS se tuvo que buscar un datum único y que es el común, que es el WGS84, que después Argentina lo llame POSGAR, pero por cuestiones particulares, pero está basado en el WGS84. O sea, por eso hoy en día se usa toda la cartografía, está hecha con datum geocéntricos, lo cual no quiere decir que encuentren cartografía con datum locales. Nosotros tenemos incluso cartografías que no usan ni campo Unchaupe ni WGS84. Usa otro datum local, que es Yavi, que se llama Yavi. ¿Sí? O sea que era anterior al campo Unchaupe. ¿Sí? Que no se hagan más no quiere decir que no la vayan a encontrar. ¿Sí? Bien. En cuanto a los elementos geográficos, antes de avanzar con coordenadas latitud y longitud, podemos decir, digamos, que hay la Tierra tiene un eje.
¿sí? Un eje el eje imaginario a partir del cual la Tierra hace su movimiento de rotación lo definimos como eje terrestre, digamos. Es el eje que a partir de la cual la Tierra hace su movimiento de rotación, ¿sí? Ese eje toca o es tangente en la superficie de la Tierra en 2 puntos. ¿Cuáles serán esos 2 puntos? Bien, esos también son elementos geográficos, polo norte y polo sur, el eje. ¿Y cuál será el polo norte? ¿Cuál será el polo sur? Está bien, sí, pero si yo estoy acá en Argentina, ¿cómo sé cuál es el sur y cuál es el norte? O si estoy en Oceanía, ¿cómo sé cuál es el...? No, digamos que el polo norte, el que si viéramos acá las constelaciones, es el que está más próximo a la estrella polar. Polo norte, ¿sí? Entonces dijimos el eje de la Tierra, polo norte, polo sur. Otros elementos geográficos que se acuerden de geografía de 7º grado, ¿cuál será? ¿Cómo? ¿Los meridianos? Bien, los meridianos dicen acá. Los paralelos, sí, bien, meridianos, paralelos. ¿Qué son los meridianos? ¿Qué son los paralelos? Bien, sí. Los paralelos, digamos, los meridianos son se definen a partir, que son esas líneas que vemos ahí verticales, se definen a partir de planos verticales que cortan a la Tierra y pasan por el eje por el cual dijimos que la Tierra rota, ¿sí? Esos planos, cuando cortan a la Tierra, definen estos meridianos. Bien, eso en cuanto a los meridianos. Y en cuanto a los paralelos, podemos decir que son planos perpendiculares al eje que cortan, digamos, el plano mayor que corta pasa por el centro de ese eje, es el ecuador. Bien, después otros paralelos importantes, el trópico de Capricornio y trópico de Cáncer. Bien, eso en cuanto a los elementos geográficos. Y ahora sí podemos avanzar con la primera aproximación que dijimos, que necesitamos describir la Tierra o pequeños sectores de la superficie a partir de coordenadas X, Y Z. Esas coordenadas X y Z podrán ser coordenadas de latitud y longitud, podrán ser coordenadas Gauss-Kruger, o podrán ser otro tipo de coordenadas polares o planas. Bien, entonces ahora sí podemos avanzar con el concepto de latitud y longitud. ¿Qué será la latitud? ¿Qué será la longitud? Ya sabemos lo que son los meridianos, sabemos lo que son los paralelos, y ahora definamos qué es la latitud y qué es la longitud. La latitud para un punto, lo vamos a llamar P, esto que está en rojo, ¿sí? Para ese punto vamos a definir qué es la latitud. La latitud, y haciendo memoria las unidades que vamos a hacer uso, qué unidades eran de longitud, unidades de superficie, no unidades de sexagesimal. La latitud es el ángulo formado a partir de la vertical que pasa por ese punto. La vertical que pasa por ese punto es esa línea en rojo que se ve, no sé si se aprecia. La vertical que pasa por ese punto y el plano y el plano del ecuador es lo que me define a mí la latitud para un punto en particular, ¿sí? Eso es, digamos, eso es un ángulo. El ángulo entonces está formado por la vertical que pasa por ese punto, que yo quiero saber de ese punto qué latitud tiene. La latitud de ese punto es la vertical que pasa por ese punto y el plano ecuatorial. Bien, el plano ecuatorial es lo que está en verde. Y para ese mismo punto, y si quisiéramos definir qué es la longitud, ustedes deberían decir en el coloquio o en el final, la longitud, así con mucha convicción, la longitud para ese mismo punto es
el ángulo formado a partir del meridiano de Greenwich, meridiano de origen, que será este, y el meridiano que contiene a ese punto. No sé si se visualiza en 3D. Esto es el meridiano de Greenwich, meridiano de origen, y si quisiera saber cuál es la longitud de este punto, es el ángulo medido respecto de Greenwich, este es Greenwich, y el meridiano que contiene al punto. Bien, no sé si se visualiza. Entonces, tanto la latitud como la longitud son ángulos. La latitud se mide a partir del ecuador, podrá ser norte, podrá ser sur, o podrá ser positiva arriba y negativa abajo, y la longitud se mide a partir de Greenwich y podrá ser este u oeste, podrá ser positiva o negativa. Acá un poco de los trópicos. Bueno, esto ya lo vimos. Esos son los elementos de la Tierra, los paisajes terrestres, los meridianos, ya vimos los paralelos. Los polos también son otros elementos de la Tierra. Esto es como definimos, como habíamos definido la latitud, dijimos que es un ángulo, el ángulo medido respecto del ecuador, y teniendo en cuenta la vertical que pasa por ese punto. En este caso, si quisiéramos saber la latitud del punto P, gráficamente sería eso, es un ángulo. Y si quisiéramos saber la longitud para ese mismo punto P, deberíamos medir que el ángulo medido de Greenwich respecto del meridiano que contiene a P. También es un ángulo. Bien. Ahí está con más precisión. A ver, ¿quién lee ahí? Así nos queda el concepto a todos. Latitud. ¿Tu nombre es? Antonella. Entonces, ¿qué dice la latitud ahí? La latitud de un punto de la superficie terrestre es el valor del ángulo formado por la vertical que pasa por aquel punto y el plano ecuatorial. La latitud se mide de 0 a 90 grados a uno y a otro lado del ecuador, añadiendo la denominación norte, N, o positiva, o sur, S, o negativa. Bien. ¿Y longitud? ¿Qué es la longitud? La longitud de un punto de la superficie terrestre es el valor del ángulo formado por el meridiano de origen de Greenwich, Sí. con el meridiano que contiene el punto considerado. Las longitudes se miden de 0 a 180 grados a uno y a otro lado del meridiano de origen, añadiendo la denominación este, E, o positiva, U, oeste, W, o negativa. Bien. A ver. Vamos a traer una carta. Denis, ¿sí? ¿Me pasa una carta, por favor? Ahí atrás hay una carta. Cualquier carta. Sí, cualquiera, sí. No, aquel izquierdo. Ahí al fondo. El punto P, cualquier carta. Bueno, Se puede salir, joder. ahí está. Gracias. Bueno, esto en el trabajo práctico del viernes, no, en algún momento el enunciado nos va a solicitar calculen la latitud, la longitud para un punto en particular. Y si nos van a dar este material, y a partir de este material vamos a tener que ubicar el lugar del cual necesitamos conocer la latitud y longitud, y finalmente la respuesta deberá decir la latitud para ese lugar es tal latitud y tal longitud. Esta carta tiene informaciones angulares, además, digamos, de la representación, digamos, del terreno.
esa información de latitud y longitud la vamos a obtener de acá de los márgenes. Ahí tenemos qué latitud, qué longitud, y haciendo cálculos, digamos, a interpolación, reglas 3 simples, vamos a poder determinar cuál es la latitud para un punto en particular. Como así también, si nos dan la latitud y la longitud, nosotros deberíamos poder ubicar esa latitud y longitud en esta porción de carta. ¿Sí? Esa es una de las consignas que deberíamos resolver el viernes. Bueno, acá quién lee, hemos hecho alguna aproximación. ¿Qué es la topografía, concepto? ¿Quién puede leer? A ver. Es la ciencia que tiene por visión la medición y representación gráfica de pequeñas extensiones de la superficie terrestre, desde el punto de vista de sus formas y dimensiones, como asimismo la interpretación de cartas y planos topográficos con el objeto de planificar obras. Atención. Atención, es el autor. Bien, entonces, antes de ir avanzando, ya más o menos ya nos queda más claro qué es la topografía. Entonces, ¿y para qué quisiéramos nosotros, o para qué nos sirve describir el terreno a partir de sus coordenadas? ¿Para qué se le ocurre como ingeniero agrónomo, en el contexto, en el marco de futuro ingeniero agrónomo, para qué quisiéramos describir el terreno, pequeña superficie? Para hacer por ejemplo, un potrero, y eso en definitiva, para hacer un potrero dentro de esta finca sería una propuesta, digamos, para tomar decisiones. Básicamente, digamos, vos querés describir el terreno a partir de sus coordenadas de pequeña superficie para tomar decisiones, para gestionar. Esa es la finalidad, digamos, de las herramientas que le vamos a brindar, de la métodos, digamos, que vamos a tratar de que se aprenda, y de los software, digamos, que vamos a hacer uso. Básicamente, ¿para qué queremos describir? Para tomar decisiones. Ese, digamos, la finalidad, una de las finalidades, digamos, la finalidad de la topografía. Objetivos. Alguien, por favor, que lea los límites de la topografía. A ver, sí. ¿Yo? Sí. La topografía considera que la Tierra es plana, dentro de ciertos límites de extensión, en cuando no haya influencia de la curvatura terrestre. Por ello, en algunos autores consideran que la incidencia de la curvatura es despreciable hasta 50 kilómetros, mientras que otros dicen que no es posible especificar en forma absoluta las distancias máximas. Al ignorar las curvaturas, los cálculos se efectúan usando las fórmulas de la trigonometría plana. Bien, ese dato a veces lo pregunta el profe Hormigo, digamos, ¿cuáles son los límites de la topografía? Ustedes deberían decir aproximadamente 50 kilómetros. Eso, digamos. ¿Por qué? Porque después entra en juego la curvatura de la Tierra. Si nosotros quisiéramos hacer esto que está en el pizarrón, digamos, y hacer uso de la trigonometría plana para hacer cálculos, no podríamos hacerlo si son superficies grandes. Eso, digamos, hasta, digamos, los autores, digamos, algunos autores se han puesto de acuerdo y dicen hasta 50 kilómetros. Si son mayores a esas distancias, ya entra en juego la curvatura de la Tierra y no podríamos, digamos, hacer uso de la trigonometría plana. Bien. Entonces dijimos que queremos representar, digamos, la forma de la Tierra. Representarla, por ejemplo, en una carta. Una carta puede ser una carta, puede ser un plano. Para representar, digamos, esas pequeñas superficies de la Tierra en una carta o en un plano, deberíamos nosotros usar una proporción, digamos, porque esto es, digamos, una representación de la realidad, y para mantener, digamos, las proporciones,
nosotros deberíamos hacer uso de lo que conceptuamos como escala. ¿Y qué es la escala? Dice que la escala es una relación de tamaño entre si consideramos la misma unidad medida en el terreno, esa misma proporción, representarla, digamos, en el papel o en la carta. ¿Sí? Es una relación de tamaño entre la realidad y el papel. Tienen sus proporciones, son las mismas proporciones. Cuando hablamos de escala, podemos hablar de escala numérica o escala gráfica. Generalmente, digamos, cuando hablamos de escala numérica, el numerador se hace igual a la unidad. Y el denominador, digamos, es un número no decimal, no decimal, y es un número que me permite hacer cálculos rápidamente. Por ejemplo, la escala para esta carta es 1 en 50.000. ¿Qué quiere decir una escala 1 en 50.000? ¿Qué quiere decir una escala? Esta representación del terreno, de la realidad, está representada en una escala en 1 en 50.000. ¿Qué quiere decir una escala 1 en 50.000? ¿Cómo? Por ahí va. Digamos, es adimensional. Esta es una escala numérica. Digamos, una escala 1 en 50.000 quiere decir que a cada unidad del papel, a cada unidad del papel le corresponden 50.000 unidades en el terreno. ¿Sí? Y si le asigno unidades, por ejemplo, a cada centímetro que yo mida en el papel, le corresponderán 50.000 centímetros del terreno. Cada centímetro que yo mida en esta carta, que es en escala 1 en 50.000, cada centímetro medido en esta carta, representan en la realidad 50.000 centímetros. Pero yo, como dijimos, digamos, que además de unidades vamos a tener que hacer muchos pasajes de unidades, yo no puedo decir que, bueno, en el terreno hay 50.000 centímetros porque es muy difícil de visualizarlo. Deberíamos reducir esos 50.000 centímetros a metros. Si pasamos 50.000 centímetros para este ejemplo, ¿cuántos metros serán? 500. Es decir, cada centímetro que yo mide en esta carta, que es en escala 1 en 50.000, en la realidad son 500 metros. Eso, digamos, bien. ¿Y cuántos kilómetros son? Entonces, si un centímetro medido en esta carta son 500 metros, ¿cuántos kilómetros serán? 0,5 kilómetros. Bien. Esa es, digamos, lo que es escala. Es una relación de tamaño entre el papel y la realidad. Y una fórmula, digamos, que les va a servir es cómo calculamos la escala de una representación. Dada una representación, si desconociéramos, digamos, el valor de esa escala, de esa impresión, de ese plano, se puede, digamos, llegar a calcular qué escala y cómo se calcula. Si decimos la escala, dijimos que es una relación de tamaño entre el papel y el terreno. Así dijimos, ¿no? Y también dijimos que el numerador es igual a la unidad. Como el numerador es igual a la unidad, entonces vamos a hacer que el numerador sea igual a la unidad. Esto es igual a 1. Y acá queda el terreno sobre el papel. Esto que está esto es el denominador de la escala. Con esta relación, yo puedo determinar, dada una impresión, si no sé qué escala tiene esa impresión, yo puedo determinar la escala con esta fórmula. Puedo determinar el denominador de la escala, es decir, esta parte de la fracción, 50.000. Yo debería tener el dato del terreno y el dato del papel. No sé si me explico. Es decir, supongamos que tengo esta carta o este plano y tengo el lado de una finca, pero yo no sé cuál es la escala. Lo que yo puedo hacer es medir ese lado de esa finca, porque lo mido en mi representación,
este dato lo tengo, y en el terreno seguramente debería recorrer esa finca, recorro esa finca y mido, puede ser una forma, otra forma puede ser Google, puedo medir con el Google ese sector ese lado de la finca, y ya tengo este dato, que seguramente será metro. Luego hago el numerador y el denominador deberán tener la misma unidad, metro o centímetro. Hago la relación, hago el cociente y determino, digamos, la escala de esa representación. Desconocí hasta que apliqué esta fórmula, y de esa forma, digamos, se puede, digamos, tener, ya sea de una representación, si quiero, hago una impresión del Google y quizás está cortada la parte de la escala, yo puedo determinar la escala de esa representación con esta fórmula. Esta fórmula es importante, que vamos a hacer uso durante todo lo que es la primera parte de la cursada. Con esta fórmula es importante que la aprendan. Antes de hacer el cociente, acuérdense que las unidades deben ser las mismas. Tipo de escala, bueno, hablamos de escala numérica, y cuando hablamos de escala también la hemos definido, también en el programa se habla de cuándo una escala es grande, cuándo una escala es pequeña. Eso también en el examen a veces si les toca eso, y bueno, denos ejemplos, el profe pregunta, le gusta que le digan demos un ejemplo de escala grande y demos una escala de escala pequeña. Seguramente en la bibliografía encontrarán ejemplos, digamos. Dadas esas dos escalas, uno en 100.000 y la escala 1 en 500.000, digamos, cuando y antes que me digan cuál es la escala más grande, si una en 500.000 o uno en 100.000, si comparamos dos escalas y decimos que una escala es más grande que otra, hacemos referencia a con qué nivel de detalle vemos la misma porción de terreno. La misma porción de terreno en dos escalas diferentes, cuando una escala es más grande que otra, en la escala que es más grande se va a ver con más detalle esa porción de terreno. A eso nos referimos cuando una escala es más grande que otra, comparando. ¿Me explico? Para esta misma realidad, para esta misma porción de terreno, dibujándola en dos escalas diferentes, si les preguntan cuál escala es más grande, si una en 100.000 o una en 500.000, ustedes deberán hacer el juego mental de que con cuál de esas dos escalas, dibujando la misma realidad, se ve con mayor detalle esa realidad. Y ahora sí pregunto, ¿con cuáles de estas dos escalas, o quizá lo hagamos así, más fácil, una en 10.000 y una en 500.000, dibujando en estas dos escalas, ¿con cuál de esas dos escalas se ve con mayor detalle una porción de realidad del terreno? Una en 10.000. Bien, esa sería la respuesta. La escala más grande es una en 10.000. La escala más pequeña es una en 500.000. Y la bibliografía menciona, bueno, creo que la bibliografía dice, bueno, escala grande, mediana y pequeña. Escala grande, una en 25.000, 10.000. Escala mediana, de 50.000 a 100.000. Y escalas grandes, 250.000, 500.000 metros. Pequeño. Esa, digamos, la bibliografía. Pero, digamos, este ejercicio, digamos, es interesante si en el examen, digamos, le llega a tocar eso. También por ahí pueden encontrar que una escala, el tamaño de la escala es inversamente proporcional al denominador de la escala. Cuanto más grande el denominador, más pequeña es la escala. Cuanto más pequeño el denominador, más grande es la escala. Bien, exacto. Haciendo este cociente, si se quiere, 1 en 10.000, y haciendo este cociente, esto nos da un número más pequeño en la escala de la derecha respecto de la escala de la izquierda. Tipo de escala, bueno, también esto es en cuanto a la escala numérica. Cuando hablamos de escalas, también podemos hablar de escalas gráficas.
tomando como ejemplo la misma carta, siempre digamos hay una información abajo de la escala numérica, seguidamente tenemos la escala gráfica. ¿Y qué será la escala gráfica u ordinaria? ¿Quién puede leer ahí el enunciado, el apunte? ¿Qué dice la escala gráfica? Escala ordinaria se representa por una recta dividida en partes iguales, anotado en cada una a partir del cero la magnitud equivalente en el terreno. La longitud de los segmentos se elige de modo que quede expresada por números sencillos. Bien, la finalidad entonces de escala gráfica es facilitarnos, digamos, los cálculos, porque si yo quisiera, digamos, saber la longitud de un río, por ejemplo, de un río debería medir ese río, saber las cantidades de centímetros, y con ese dato de escala, que es 1 en 50.000, debería saber, si yo, como bien dijeron ustedes, cada centímetro en esa escala son 500 metros. X centímetros serían tantos metros, si quisiera saber la longitud de un río. Ese sería el cálculo más preciso, si se quiere. Si la cocina sería conocer la longitud de ese río. Pero haciendo uso de escala gráfica, conociendo la distancia del río, yo podría compararla rápidamente con esa escala gráfica y de forma estimativa conocer, digamos, aproximadamente de forma rápida cuánto metro tiene ese río, comparando esa longitud que he desplazado, digamos, por ejemplo, con un borde de papel, con una cinta, un hilo, y después inmediatamente lo he comparado con la escala gráfica. A mí me va a permitir, digamos, hacer cálculos rápidos, digamos. Esa es la finalidad de la escala gráfica. Pero si yo quiero precisión, debería hacer uso de escala numérica. Bien. Entonces habíamos dicho que también, digamos, antes de entrar a lo que es coordenadas Gauss-Krüger, vamos a hablar un poco de qué es la proyección, qué son las proyecciones, cómo se representan, digamos, sectores de la superficie a partir de proyecciones cartográficas. Las proyecciones cartográficas simplemente nos va a permitir a nosotros proyectar, digamos, la curvatura de la Tierra. En esa curvatura de la Tierra hay continentes, hay provincias, hay territorios. En esos territorios que tienen curvatura se van a proyectar en diferentes sistemas para llegar, digamos, a una suerte de representación. Vamos a, si se quiere, desdoblar, enderezar esa curvatura y proyectarla en planos, en distintos sistemas de proyección, ya sean cilíndricos, cónicos o planos, para obtener, digamos, la representación, digamos, de esas porciones. Eso, digamos, eso antes de entrar a lo que es coordenadas Gauss-Krüger. Distintos tipos de proyección, digamos, conformes. Tenemos, ¿quién puede leer por favor ahí? Conformes u ortomorfas. Conservan los ángulos de los terrenos. Se aplica sobre las superficies pequeñas, resultan semejantes a la superficie y el mapa, Sí. variando ligeramente la escala a medida que nos alejamos del centro de proyección. Equivalente u Equiárea. Conservan el tamaño relativo correcto de las áreas del terreno. Bien. A nosotros las que nos interesa son las cilíndricas. Son los distintos ejemplos. Acá arriba tenemos una azimutalopla. Bien. Tenemos las cónicas y las que nos interesan son las cilíndricas para pasar. Acá en la cónica vemos que, digamos, se envuelve a la Tierra, un sector de la Tierra con un cono y después se proyecta sobre ese cono y lo que resulta es esa proyección cónica. Y a lo que nos interesa, para lo que es Gauss-Krüger, la proyección cilíndrica, que se envuelve a la Tierra en un cilindro
sobre ese cilindro se proyecta la curvatura, se proyecta los sectores de relieve, y lo que se obtiene finalmente es, digamos, proyecciones cónicas, que son las que vamos a ver seguidamente para definir lo que es coordenadas Gauss-Kruger. Bueno, la proyección Gauss-Kruger es una proyección cilíndrica. Cuando hablamos de proyección Gauss-Kruger deberíamos decir que son, si se quiere, son 7 sistemas, son 7 cilindros, si se quiere. Proyectamos a nuestro país en 7 cilindros, porque son 7 fajas. ¿Sí? Cada uno de esos cilindros abarca una porción del país de 3 grados aproximadamente. Cada uno de esos cilindros son 7 cilindros pegados uno al lado del otro. Sobre eso, cada uno de esos 7 cilindros se proyecta Argentina. Cada uno de esos 7 cilindros tiene como de ancho 3 grados, ¿sí? Sobre cada uno de esos cilindros se proyecta, digamos, y nos va a dar las coordenadas X e Y. ¿Cómo leemos las coordenadas X e Y? Bueno, esos son de cada uno, digamos, de las 7 fajas. S72, S69, S66, S63, 60, 57, 59 son meridiano central de faja, ¿sí? Cada uno de esos meridianos se le asigna un número de faja. Faja para el meridiano 72, que son esas líneas que veíamos verticales, si se quiere. Esas líneas verticales son los meridianos. Argentina está desde el meridiano 72 hasta el 54, está cubierta con 7 meridianos central de faja. A cada uno de esos meridianos le damos un nombre. Al meridiano del 72 le damos el nombre de meridiano faja 1, faja 2, faja 3, faja 4, faja 5 y faja 7. Bien, y aquí lo que nos interesa es un esquema de cómo cada uno de esos 7 meridianos se proyecta la superficie de nuestro país. Bien, entonces dijimos que hay 7 meridianos. Nosotros vamos a hacer foco en el meridiano, en la faja 3, ¿sí? Que es el meridiano 66. Vamos a tener valores de X, en este sentido, de X, coordenadas X, cuando hablamos de coordenadas Kruger, hablamos de coordenadas X e Y, y en este sentido vamos a hablar de coordenadas Y, ¿sí? Cuando hablamos de coordenadas X, para coordenadas Gauss-Kruger, para un punto en particular, por ejemplo, sea San Salvador de Jujuy, para el valor X del valor de Gauss-Kruger será la distancia medida desde el polo sur en el sentido de las ordenadas, pero están invertidos los ejes. A este eje ordenado lo llamo X y a este eje de abscisa lo llamo Y. Entonces, repitiendo, para la coordenada X para San Salvador de Jujuy será la distancia medida desde el polo norte en el sentido de las ordenadas, ¿sí? Y en unidades de metro. Esto sería en metro. Por ejemplo, creo que, a ver, polo sur. El 0 está en el polo sur. El 0 está en el polo sur, tal cual. Si alguien me dice acá ¿qué valor lee ahí? 74 o 58. ¿74 o 58? Sí. ¿Qué significa eso, 74 o 58? Acá hay un dato de coordenada Gauss-Kruger que está abreviado
cuando hablamos de coordenada Gauss-Krüger son 6 dígitos. En este caso dice 7458. ¿Qué significa eso? Nosotros deberíamos agregarle a ese dato Sí, 3 ceros. Para ese caso, en la distancia para ese punto, medida desde el polo sur, es de 7.458.000 metros. Eso cuando hablamos de coordenadas X. Ahí tenemos el dato. Es una zona de Iturbe, dice acá, debe ser la quebrada. Para una zona de Iturbe, como coordenada X, tenemos un ejemplo de 7.458.000 metros. Entonces, rebobinando, es la distancia que es desde el polo sur, medida, digamos, hacia ese punto en particular. Y cuando hablamos de coordenada Y, siempre de Gauss-Krüger, cuando hablamos de coordenada Y, la coordenada Y se conforma del número de fajas, en este caso la faja 3, y habíamos dicho que cada faja tiene 3 grados de ancho. Es 1,5 grados hacia el este, 1,5 grados hacia el oeste. ¿Sí? Esto será el eje central de faja. El eje de cada uno de esos 7 cilindros que dijimos, que donde se proyecta Argentina, son 7 sistemas de coordenadas. Y cuando hablamos de la coordenada Y, tenemos que tener en cuenta el número de fajas que hacemos referencia. Para el caso de Jujuy es el número 3, y al eje se le asigna a cada uno de los 7 ejes, porque son 7 cilindros, se le asigna el valor 500.000. ¿Sí? Entonces, de partida, para la faja 3, y si hablamos de coordenada Y, sabemos que cualquier punto que se encuentre sobre el eje mediano central de faja tiene como coordenada Y 3.500.000 si se encontrara en el eje la coordenada Y. Y ahora veamos qué datos para el caso de Iturbe, cuál es el valor de coordenada Y. Acá, por favor, ¿qué dicen? 3552. Bien. Acá hay un ejemplo de 3552 de valor Y, pero eso le debemos agregar los 3 ceros. Entonces, pregunto, digamos, ¿de qué lado del eje del mediano central de faja con esta coordenada Y yo me encuentro? ¿Del lado del este o al oeste del eje del mediano central de faja con este valor? Al este. Bien. Y si me encontraría al oeste, ¿qué valores sugerirían ustedes que podría adoptar la coordenada Y? Menos. Por ejemplo, ¿qué valor? Cualquier punto que se encuentre sobre el eje tiene como coordenada Y. Pero hacia la izquierda, ¿qué valor tendría de coordenada de Y? Para la derecha dijimos son 552.000. Sí. Y para la izquierda, ¿cuál sería la coordenada? Un punto que está a la misma distancia, pero en sentido contrario. 3.500.000 menos 50.000. Claro, por ejemplo, podría ser 3.450.000, por ejemplo. Bien. Y esa, digamos, sería la respuesta. ¿Por qué, digamos, le asignamos valores de 500.000 a cada uno de los ejes del mediano central de faja? Para evitar trabajar con números negativos. Esa sería la respuesta si ¿Se acuerdan cuál era la superficie que consideraba la topografía? ¿En qué distancia consideraba que la Tierra era plana? 50 kilómetros. Kilómetros. Si el kilómetro, cada kilómetro llevan a metro, ¿cuántos son? 500.000. Por eso que le asigna, porque 1,5 grados en los 3 grados son más o menos 50 kilómetros. 1,5 grados son 50 kilómetros. ¿Sí? bien. Entonces ya podemos, digamos, habíamos comenzado dando, digamos, una introducción grosera de qué era la topografía, es describir pequeños lugares a partir de coordenadas. Ya sabemos lo que es coordenadas geográficas, sabemos lo que es coordenadas planas, y además de sus coordenadas
geográfica y plana, también deberíamos tener el dato para poder describir el terreno de la coordenada Z en algunos casos, no siempre. En algunos casos con la coordenada Z también me va a permitir describir el terreno. Ese es un ejemplo, bueno, lo que ya vimos, digamos, la distancia del polo sur, en el sentido creciente de los valores. Mira que pasa un ejemplo, no es el caso para Jujuy, ese valor de X no es para Jujuy. Para Jujuy, el valor de coordenada en X sería este, si le preguntan en el examen. A veces el profe pregunta, ¿hay algún valor aproximado para Jujuy? Podrían citar este valor de coordenada X. Y para coordenada Y, podrían citar este valor, por ejemplo. Estos datos que están acá son... Prácticamente toda la provincia de Jujuy está dentro de la faja 3. Muy pequeña porcentaje en la faja 2 y otra muy pequeña en la faja 4. Pero cada parte de la provincia está en la faja 3. Bien. Hay un poco, sí, de lo de la coordenada Y. Ya vimos eso. Bueno. Bueno, yo creo que estamos. A ver, rebobinando, entonces vimos, o vamos a hacer uso, digamos, el próximo viernes de determinar coordenadas geográficas, determinar coordenadas planas, vamos a determinar escala, vamos a hacer uso de unidades. Básicamente eso. En función a eso, alguna consulta y inicialmente hicimos una aproximación de qué es la topografía, qué es lo que pretendemos nosotros que al final de 10 semanas logremos, digamos, con el dictado de la asignatura. Bueno, preguntas respecto de lo que vimos hasta ahora. Si podría repetir lo último. ¿De las coordenadas? Sí, eso de los 500.000. Sí. A ver. Bueno. Acá dice que Gauss y Kruger son dos autores que generaron las coordenadas planas. Esas coordenadas planas, para ellos, dice que la superficie, para poder representar la superficie de la Tierra, lo harían a través de cilindros cuyo eje mayor es perpendicular al eje de la Tierra. Y cada cilindro tiene un ancho de faja de 3 grados. ¿Sí? Dice que el meridiano de 76 grados coincide con el meridiano central de uno de los cilindros. Dice que si yo me alejo 1,5 grados hacia la derecha y 1,5 grados a la izquierda, las deformaciones que voy a tener en la proyección son mínimas. Entonces son despreciables, se diría. Entonces puedo considerar que en esos 3 grados la Tierra es plana, entonces no voy a tener pocos errores en la transformación. Si me voy a una distancia mayor, la transformación ya me va a provocar errores donde la representación no va a ser tan no va a representar tanto la realidad. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Dijeron, bueno, son 7 cilindros. Para representar todo el mundo dividen en distintos cilindros. ¿Sí? Cada cilindro genera una faja que tiene 3 grados. El Instituto Geográfico Nacional, que es el instituto que se encarga de la cartografía y de la cartografía de la República Argentina, usó el método de Gauss-Kruger y dijo, bueno, para representar la República Argentina, ¿cuántos cilindros necesitamos? 7. Dijeron, bueno, lo vamos a poder empezar desde el oeste hacia el este. Y Gauss-Kruger dijeron, bueno, a cada meridiano central le vamos a dar un valor arbitrario de 500.000 metros. ¿Para qué? Para que los valores de coordenada no tomen signos negativos. Porque si toma signos negativos, tengo que entrar a hacer operaciones con positivos y negativos, se me complica la vida. Entonces, de esta manera no, porque los 50.000 serían los 50 kilómetros que dice que la Tierra es plana. ¿Sí? Entonces, tengo 50 kilómetros para acá y tengo 50 kilómetros para acá. Entonces, lo trabajo con la distancia en metros. Entonces, si yo tengo un punto que está en esta posición, voy a tener que tiene una coordenada, pero en Y, de
520.000 metros, ¿sí? Ahora, si yo estoy en la otra faja, en esta faja, y tengo otro punto que está a la misma distancia, también voy a tener un valor de coordenada que tiene 520.000 metros. Porque ellos dijeron que todos los meridianos central de faja tienen un valor arbitrario de 500.000 metros. Ahora, ¿cómo establece el Instituto Geográfico Militar que estoy en esta faja o que... Supónganse que esta es la faja de 63 grados. ¿Sí? ¿Cómo determino yo que estoy en esta faja o que estoy en esta? Fácil, dijo, bueno, si lo vamos a numerar son 7 cilindros, el del cilindro del oeste le antepongo el número de la faja a los 500.000. Y así voy numerando sucesivamente hacia la derecha, a medida que me desplazo. Y este supónganse que va a ser el de 4. Entonces acá le antepongo el 4. Entonces, si yo acá estoy en este punto, mi coordenada en I va a tener 1.520.000 metros de coordenada. Y acá este punto va a tener un valor de 4.520.000 metros de coordenada en I. Entonces, ¿qué significa ese valor de coordenada o este valor de coordenada? Cualquiera de los dos se lo lee igual. Si el valor es, o sea, por empezar, el primer número me indica el número de faja en el que estoy, ¿sí? Ahora, si el valor que tengo después del número de faja es superior a los 500.000 metros, quiere decir que el punto está a la derecha del meridiano central. Si el valor de la coordenada hubiese sido 1.480.000, ¿qué me está diciendo? Que estoy en la faja 1 y como el valor es menor a 500.000, me está diciendo que el punto está a la izquierda y este está a la derecha. ¿Cuántos metros a la derecha del meridiano central está este punto? Este punto, ¿cuántos metros a la derecha del meridiano central de la faja 1 está? 20.000 metros, porque es 520.000 metros. ¿Sí? Entonces, esta coordenada me está diciendo que el punto está en la faja 1 a 20.000 metros a la derecha del meridiano central de esa faja. ¿Y este valor qué me está diciendo? ¿Cuántos metros? ¿Por qué 80.000? ¿Por qué 40.000? ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Se subasta? ¿Subastamos la coordenada? 20.000 metros. 480, 500.000, ¿cuánto hay? 20.000. Entonces, ¿qué me está diciendo? Este valor de coordenada me dice que el punto está a 20.000 metros a la izquierda. ¿Por qué a la izquierda? Porque este valor es menor a 500.000. A la izquierda del meridiano central de la faja 1. ¿Está? Y bueno, y el valor de X, como decía el profe, solamente me expresa la distancia que hay desde el polo sur hasta el punto. ¿Sí? Y está expresado en metros. Cuando vean las coordenadas UTM de Universal Transversal Mercator, que divide la faja hace fajas de 6 grados, Jujuy tiene una particularidad. Ustedes van a ver que las coordenadas Gauss-Kruger, la distancia que hay desde el polo sur hasta Jujuy está en el orden de los 7.200.000 a los 7.500.000 más o menos. ¿Sí? Pero cuando vean las coordenadas UTM, van a ver que Jujuy tiene la coordenada en X también en el orden de los 7 millones y pico. ¿Sí? Pero la diferencia está en que UTM toma la distancia que hay desde el ecuador hasta el punto. Gauss-Kruger toma desde el polo hasta el punto. La particularidad es que Jujuy está prácticamente equidistante al polo y al ecuador. Estamos más o menos a la misma distancia. Entonces cuando vean la coordenada en X de 7.200.000, fíjense cuál es la coordenada en Y. Si la coordenada en Y le da 3 millones, estamos hablando de Gauss-Kruger. Si le da 19S y pico, estamos hablando de UTM. ¿Sí? ¿Sí? Porque la coordenada en X es más o menos la misma, porque Jujuy está equidistante tanto del ecuador como del polo. ¿Sí? ¿Alguno cruzó cruzó el trópico? ¿O no cruzaron el trópico nunca?
¿Nunca cruzaron el trópico? Ah. ¿Quién vive en Humahuaca? ¿Han ido a Humahuaca alguna vez o no? No, es decir que nunca han ido a carnaval ya a Humahuaca. Ya me están mintiendo. Gauss Kruger toma fajas de 3 grados. No, es que en UTM vas a ver, son menos fajas y Argentina está en el orden entre la faja 17 y la 20. Y ya las numeran de otra manera. Ya estamos en 7 millones. 7 millones. UTM las numera, la faja 1 está en el meridiano central de la faja 1 para UTM es Greenwich. Y de ahí va avanzando. Nosotros estamos entre Argentina está entre la faja 16 y la 20, creo. Sur. ¿Está? ¿Se aclaró la duda? ¿Preguntas? No hay más preguntas. Bueno, el viernes preguntamos nosotros. Listo. Bueno, recuerden entonces, el viernes comenzamos a las... ¿Cómo era esto, Matías? Control. Control F11.